nosotros, aquí está, donde siempre luchará. Muy buenas tardes, maestro del sindicato. Les saluda acá fuertemente de parte del sindicato Sur de Lima Metropolitana. Hoy estamos aquí en la hermosa ciudad de Chosica. Estamos aquí en la Universidad de La Cantuta con el maestro Ordinón Bejarano, quien es catedrático de la especialidad de Historia aquí en la Universidad de La Cantuta. Hoy estamos aquí para que nos pueda comentar, maestro, un poco sobre su experiencia, tanto como maestro hoy actualmente de la universidad, como también como en su juventud dirigente escolar en Huanta. Vamos a remontarnos al año finales de la década del 60 del siglo pasado, ¿no? El asunto es lo siguiente, que la década del 60 es una década convulsiva. Entonces acá aparece el movimiento trotskista liderado por Hugo Blanco, cuya sede se va a darse en Chaupimayo, en la hacienda de Chaupimayo, allá en la Convención. Entonces se desata este movimiento campesino y termina en una lucha guerrillera montada por Hugo Blanco. Terminado este proceso de Hugo Blanco, esto motivó a que la clase aristocrática latifundista del Perú se enfrente a este tipo de movimientos campesinos de nueva onda, porque ya no son movimientos campesinos tomando carreteras, tomando ciudades o paros pacíficos, nada de eso. Ahora son ya con armamento, con metralla, con fusil, ¿no? Movimiento campesino armado. Movimiento campesino armado. Entonces, y tiene una dirección política, y ya no es una dirección sindical, sino una dirección política. Y esto lo empezó Hugo Blanco. Entonces esto atemorizó más que a la clase politiquera del Perú, lo que le digo, despertó la iniciativa norteamericana de la Casa Blanca, de tal manera que en 1962 la CIA norteamericana presenta un informe al Estado Mayor de Norteamérica, donde le dice que en el Perú se está gestándose un movimiento revolucionario y los politiqueros del Perú de turno son unos miopes que no se dan cuenta de nada. Si nosotros, si Norteamérica no toma cartas en el asunto, esto se viene a lo grande. Y luego, el 3 de octubre, a la 1, 2 de la mañana, Velasco ingresa con los tanques al palacio, encapuchado, con un pelotón de 6 soldados a la alcoba de Belaúnde. Y lo obligan a salir. Belaúnde sale, pero está con capucha. Al momento de salir en la puerta, en un desliz de esos, logra Belaúnde quitarle la capucha. ¿Y quién era? Velasco Alvarado. Tú, miserable, bueno, ya, sigue nomás. Y pasa eso con la Standard Oil y inmediatamente saca la ley 006. Esto saca en noviembre. El 9 de octubre, un golpe a la Standard Oil. Octubre. En noviembre sale la ley 006. ¿Qué dice la ley 006? La ley 006 de educación dice que un alumno que salga desaprobado desde cuarto o quinto año en secundaria no puede quedarse en ese grado, sino es promovido, pero alastrando cursos desaprobados. Y por haberse desaprobado en diciembre 1 o 2 cursos, hasta con 3 cursos podría ser aprobado, pero se convierte en pagante. Entonces al siguiente año el alumno tiene que pagar mensualmente 100 soles. 100 soles, 1969, pagar 100 soles, cuando el jornal era 8 soles. Wow, una diferencia enorme. Un padre de familia que gana todos los días 8 soles, ¿en qué tiempo va a juntar 100 soles para pagar pensión de enseñanza de su hijo?
Y el promedio de la familia andina es 5 personas, es decir, tiene 3 hijos. Y a los 3 hijos va a poder pagar, imposible. Y esto ha sido bien estudiado. ¿Cuál era el objetivo? Impedir la educación del sector rural. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de la clase politiquera del Perú, no digo políticos porque no son políticos, está de que la educación permite que este sector rural, al educarse, se vuelve subversivo. Y para que no se vuelva subversivo, ¿qué hay que hacer? Impedirlos la educación, la instrucción. Eso era la meta. Y entonces aplicaron la ley. Hubo protestas en Lima, protestas legales, asociaciones de padres de familia pidiendo al Congreso, al Ejecutivo, al mismo presidente, memoriales, luchas legales. No les hicieron caso. En noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, las matrículas, abril, fines de abril, a cobrar los 100 soles. Y la gente no tiene, no puede pagar. Algunos pagaban, otros no. La mayoría, el 80% no pagaba, no tenía dinero. Abril. En mayo, empezaron a exigir a los que no pagaban expulsión del colegio. Entonces, la promoción de Huanta, en el que yo estaba de promoción esa fecha, teníamos, ¿qué le digo? Teníamos la parte cognitiva, obviamente mucho más desarrollado que en la época actual, obviamente, ¿no? Porque los muchachos de secundaria de hoy no saben ni dónde están parados, ¿no? Tienen la cabeza vacía, pero en ese entonces no era así, era distinto, ¿no? Teníamos mayor acumulación de conocimientos. Y aparte que la educación era visto como una forma de superarse, lógico, fundamental. Así era, ¿no? Y entonces había mayor número de horas de ciencias sociales en aquella época. Y nos daba lugar entonces a leer mucho más. Y había pues que poner en acción las estrategias de lucha de Mariátegui, ¿no? Entonces dijimos, a través de la lucha legal, esto no va ni un paso más. Esto tiene que ser otro tipo de lucha. Y esa otro tipo de lucha, ¿cuál es? Una lucha de acción. Entonces es ahí donde empezó la lucha de protesta callejera, ¿no? Pero una protesta callejera entre estudiantes no hace eco, ¿no? Entonces había que aglomerar en ese movimiento a los otros muchachos de los otros colegios que se iban plegándose de por sí. Se formó el Frente Único Estudiantil de Lucha, el FUECH, y luego el apoyo de los padres de familia, los sindicatos de artesanos, de mercaderes, de comerciantes, de carniceros, de zapateros, qué sé yo, todos los gremios, apoyar al movimiento de los estudiantes. Y en eso un aprista, Mariano Sánchez, un aprista, quiso liderar todo eso, fiscalizar y liderarlo para hacerlo colapsar. Eso era la estrategia de él, pero no prendió. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de la intención política era de este señor y lo desenmascaramos en una polémica y lo votamos. Y no permitimos que nadie fiscalice la dirección del movimiento. Entonces el movimiento estudiantil lo dirigió al resto del pueblo. Y entonces es de ahí donde el gobierno se puso en aprietos, y ahí en los primeros documentos que se ha publicado en aquella época, ahora ya está publicado en libros, el primer manifiesto que sacamos, ahí tipificamos al gobierno de Velasco Alvarado, un gobierno fascista, cuando en aquel entonces nadie hablaba de fascismo acá. Y había una organización política, era Patria Roja, y ellos decían que Velasco Alvarado encabeza un movimiento fascistizante, y eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y otros peor, decían, es un gobierno progresista, lo veían hasta revolucionario, lo veían, ¿no? Creían en el discurso de Velasco. Entonces este movimiento, más bien los estudiantes, dijimos no es así, y empezamos a esclarecer las cosas y logramos hacer esa operación. Claro que ha sido un trabajo titánico, ¿no? pero lo hicimos,
en una movilización de 80.000 campesinos, y ahí se produce la respuesta de las fuerzas policiales que colapsaron y tuvieron que llamar desde Mazamari, a los hinchas de Mazamari, refuerzo de la policía, que ellos vienen con la consigna de matar, ¿no? Entonces llegaron y pues en Huanta se produce la primera escaramuza y matan cerca de 70 campesinos ese día, un día domingo, ¿no? 70 campesinos mueren y esto pasó porque el día antes, como habían detenido a los líderes, la gente se vino y pedimos cuentas al subprefecto porque es representante del presidente de la República. Fuimos donde el subprefecto, un tal Cabrera, y a pedirle cuentas, pero este tal Cabrera, el subprefecto, era un novato, bueno, normal en caso de ellos, ¿no? Esto se fue al correo haciendo la finta de que se comunicaba con Lima, ¿no? Entonces se fue rodeado de su policía y todas esas cosas, se fueron al correo, a la vuelta de la comisaría. Y entonces entró una delegación y al señor Cabrera le dice: señor Cabrera, el pueblo exige que usted dirija sus palabras al pueblo y le diga dónde están los líderes, están muertos o vivos, quieren escucharle su palabra. Y ingenuamente el subprefecto cae en la trampa, cae, y ya afuera un grupo de señoras campesinas estaban preparadas, un comando, ¿no? Ya sabían qué hacer. Entonces, ingenuamente Cabrera sale a la puerta y dice: señores campesinos, como ese desprecio a la masa campesina, ¿no? Señores campesinos, ustedes tienen que entender, está orientándose, ¿no? Y las campesinas se acercan, lo agarraron del saco y ¡pluf!, lo empujaron a la masa. Inmediatamente el comando lo cercó y lo raptaron al toque. La policía no pudo hacer nada. De la cara de la policía, ¡pum!, lo raptaron, lo ocultaron y desapareció. Desapareció, pero desapareció en medio de por lo menos 60.000 campesinos. Y pues los campesinos, un grupo por acá, por acá, por acá, por acá, o sea, estratégicamente escaparon los campesinos. ¿En cuál de los grupos es el subprefecto? No se sabe. Y desapareció el subprefecto. Entonces, ya raptado el subprefecto. Entonces, ¿qué tenía que hacer la fuerza represiva? El gobierno tuvo que decir: busquen a los subprefectos donde sea. Y al día siguiente vinieron los aviones a fotografiar toda la parte de Huanta, las partes altas, ¿no? Fotografía, pero ¿qué van a encontrar? Pues, difícil. Entonces, la única solución era que ellos dijeron: entonces lo que vamos a hacer es, vamos a bombardear la parte alta de Huanta. Entonces, cuando bombardean ahí, ¿cuánta gente iba a morir? Y esa muerte, ¿para qué iba a servir? Era una muerte inútil. Entonces, frente a eso dijimos: no, mejor hay que soltarle a subprefecto, porque por culpa de este van a bombardear. Entonces ya pues se le llevó hasta cierta parte, se le liberó y apareció en Ayacucho, ¿no? Entonces apareció Cabrera y ahí quedó y ya no bombardearon. Pero esto está pasando más. Y en Ayacucho, en solidaridad con Huanta, el día 22, el 21 fue en Huanta y el día 22 en Ayacucho se produce la masacre. Otros tantos murieron en Ayacucho también, liderado por Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Muere, y a raíz de esto el 22 de junio, esperaron el día 23 de junio, y el 24 de junio Velasco sale a público y dice: los campesinos de Huanta y Ayacucho han muerto exigiendo reforma agraria. ¿Qué tal cambio? En la vida nosotros hemos exigido reforma agraria para nada. Lo que nosotros pedíamos la derogatoria del decreto 006. Que no vulneran su derecho a la gratuidad. Claro, entonces, ¿qué hace Velasco? La clase politiquera dice: bueno, pues vamos a derogar, pero sin decir que vamos a derogar, sacamos la reforma agraria, aprovechamos el pánico para promulgarla, ¿no? Dice: yo como gobierno revolucionario, como los campesinos han muerto pidiendo reforma agraria, acá está la reforma agraria, yo se los doy. Y eso es muy importante porque hay muchos partidos hoy en día que siguen diciendo que Velasco Alvarado fue un revolucionario, que hizo muchas cosas por el país. Yo considero que eso no lo dicen por ignorancia, lo dicen por una cuestión política. Política, ¿no? Claro. Mire, el asunto es lo siguiente: para que un joven tenga un perfil contestatario, es necesario que esté imbuido de la realidad nacional.
de la coyuntura internacional. Y eso en los jóvenes actuales no hay. Es cabeza hueca, vacía. La juventud ahora se está robotizándose. Entonces las nuevas leyes promueven eso, la robotización de la juventud. Usted me comentó, por ejemplo, que en su tiempo había cursos de ciencias sociales. Claro. ¿Cómo qué cursos y cómo? Por ejemplo, historia del Perú, de 8 a 12 del día. Eran 5 horas de historia del Perú. Historia universal, otros 5 horas. Aparte de eso, había educación cívica. Entonces, geografía, otro tanto. Entonces los muchachos salíamos sabiendo pues por lo menos la geografía política, la geografía económica, la geografía social, o sea, la demografía, sabíamos. En historia del Perú sabíamos porque se daban en etapas, ¿no? Y teníamos un conocimiento regular. En historia universal sabíamos también. Ahora no. Ahora han reducido, si mal no recuerdo, en secundaria, en la educación básica regular, son 4 horas para ciencias sociales. General, entonces. General, a la semana 4 horitas. Y si el profesor tiene la formación de ser profesor de geografía, esas 4 horitas lo utiliza sesgando a la geografía siempre. Y si es de historia, sesgando a la historia. Si es de filosofía, sesgando a la filosofía. Total, no hace nada. Entonces el alumno sale nulo en ciencias sociales. Esta cuestión de la competencia que lo pinta ahora el Ministerio de Educación y todos los artífices de la instrucción pública como una cosa novedosa, no es nuevo. La cuestión de competencias es más antiguo, apareció en la época del esclavismo. Un panadero en la época del esclavismo necesita un panadero, se presentan 5 panaderos. ¿Qué le va a preguntar? Chicos, hazme la definición de harina, hace una definición de la levadura, hace una definición de cómo se hace el pan. ¿Eso? ¿Teoría va a preguntar? No. A los 5 los hace sentar y a cada uno les da su material prima. Dice, elaboren el pan lo más rápido posible que hagan con estas características. Les pone un paradigma. Y el panadero que mejor lo hace, que se acerca su producto a ese paradigma, al prototipo de pan que ha puesto el panadero, ese es el contratado. ¿Eso qué se llama? Evaluación por competencia. Entonces eso ya hubo en la época del esclavismo, eso hubo en la época de la feudalidad. Entonces ahora, como el sistema educativo ha fracasado, en el Perú hubo 5 reformas educativas hasta la fecha, y todas las reformas educativas en el Perú, todas han fracasado. No hay una reforma educativa que haya logrado éxito. Todas han fracasado. Ahorita estamos en un colapso, pero no solamente las reformas educativas han fracasado, no solamente los ministerios han fracasado, el propio Estado peruano ha fracasado. No se trata de lo que yo pienso, sino que de lo que se trata es ver la realidad. ¿Cómo vas a poder enseñar en el salón de clase a un grupo de alumnos que vienen de hogares bien constituidos, vienen bien tomados su desayuno, con todas sus tareas hechos en casa, con apoyo de sus padres y con todo apoyo logístico? Y otro alumno que viene de un hogar, ¿cómo llaman esto? Del hogar disfuncional. Llega el niño, llega sin haber tomado desayuno, pensando que el padre de repente estará maltratando a la mamá, que se están peleando. O sea, el niño está bloqueado. Y entonces son 2 realidades diferentes. Y el profesor que no conoce esa realidad hace su clase y exige y lo bloquea más al otro porque no está entendiendo, porque está bloqueado. El profesor no lo conoce. Y entonces lo va a maltratar moralmente y peor hace de que ese alumno abandone el colegio. Deserción escolar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? Problema económico. Porque los hogares se pelean entre mujer y marido, se pelean ¿por qué? Fundamentalmente por el dinero. Cuando hay dinero todo se resuelve. Entonces por eso Mariátegui decía, si tú quieres democratizar la educación, primero democratiza la economía.
Sin democratizar la economía no se puede democratizar la educación. Y tenía toda la razón del mundo. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Los países desarrollados de Europa, ¿no? Primero han democratizado su economía y luego tienen una educación democrática. Acá en el Perú, ¿no? Tenemos una brecha abismal entre hogares bien constituidos y hogares disfuncionales. No hay trabajo. Ayer o anteayer creo que en la primera plana del diario La República sale 47,000 jóvenes en Lima sin trabajo y sin estudios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué esperamos? Por eso digo, el Estado ha fracasado acá. Considero que primero los maestros deben tomar conciencia de clase, pero sinceramente, a sincerarse, y luego unificarse. La unidad hace la fuerza. Unificarse dejando a un lado los intereses personales y enarbolar la lucha por los intereses del país. Reorganizarse y exigir al gobierno mayor presupuesto al sector educación. Porque no es justo que un país como el nuestro funcione con 0.6% de presupuesto nacional, cuando otros están funcionando con 30, 40, 50% de presupuesto. ¿Y qué hacen? ¿Qué producen? ¿Para qué sirven? Son zánganos del Estado, viven. Entonces, mientras el sector de educación no tenga un buen presupuesto, estamos mal. Tenemos colegios, escuelas que están derruyéndose en el sector rural. No hay carpetas. Acá mismo, en esta universidad, estas carpetitas que tú ves, tenemos una pizarra inteligente en apariencia, que no funciona, no hay soporte técnico. Un proyector que no funciona, tampoco está malogrado, esperando que de aquí a un mes lo reparen. Así no funcionan las cosas. Esta universidad funciona porque, en fin, los catedráticos acá conocemos algo de didáctica y como usted como profesor sabe que un profesor hace clase donde sea, como sea, pero ejerce su profesión y por eso funciona esta universidad. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Sierra y selva.